Campeones, hoy vamos a iniciar una nueva sesión. Comida japonesa. Yo creo que la mejor forma de empezar esta sesión es con la masa típica chunghul o rollito primavera o arrollado primavera, que es la que va envuelta en estos famosos y conocidos que se conocen como No son ni tan famosos. lumpiang. Para esta masa, aunque típicamente se puede hacer con arroz o con cualquier otro tipo de harina, hoy la vamos a hacer con harina de trigo. Vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo, 200 gramos de agua y un poquito de sal. Y ya basta simplemente con revolver con las manos, o como va a ser más bien aguada, van a revolverlo con una cucharita de palo. Entonces, si no mezclar y nada más, hasta que lleguen hasta este punto, donde es algo prácticamente como aguado, líquido. Vamos ahora sí, una vez hemos terminado de amasarla, integrar muy bien todos los ingredientes, a llevarla al frigorífico, nevera, durante unos 30 minutos para que la masa repose y después llevarla al fuego. Ahora este es el resultado después de 30 minutos, es algo más bien aguado. Vamos a llevarlo ahora sí a una sartén o a una plancha, donde vamos a preparar nuestra masa para nuestros rollitos de primavera. Vamos a agregarle unos 100 mililitros más de agua y vamos a revolver hasta que obtengamos una masa más que todo líquida, para que sea mucho más fácil de esparcirla en la sartén. Esta es la consistencia que buscamos. Bueno, el truco de esto es entonces ir agregando poco a poco con una brocha la mezcla y van poniéndola sobre las capas que ya se van secando, así sucesivamente hasta obtener una masa muy fina. No es una masa especialmente gruesa, sino hasta que nos quede más o menos de un grosor bastante delgado, y apenas se seque la volteamos, no al punto de tostarlo, sino para obtener una masa que se pueda manejar. Una vez la masa se deja despegar, la voltean con mucho cuidado, la hacen secar por el otro lado unos 10 segundos y ya la tienen lista para sus preparaciones. Recuerden que la sartén debe estar cocinándose a un fuego bajo para que no se les vaya a quemar la masa. Así les permite entonces ir trabajándola mucho más fácil entre masa y masa. En caso de que no tengan una brocha, lo pueden hacer fácilmente con una cuchara. Bueno, es así como quedan las tortillas. Es algo que no está, es más que todo blandito, se permite enrollar sin partirse. Es un punto ideal. Esta es la cantidad que sale de las cantidades indicadas. En el momento que les vayan a usar, procuren de separarla con mucho cuidado. No es que se rompa muy fácilmente, pero es mejor evitar percances que no esperamos. Se pueden dar cuenta que es una receta muy simple de preparar. Le va a dar un sabor súper especial a los rollitos de primavera que vamos a preparar posteriormente. Muchas gracias por ver este video, en especialmente la comida japonesa. Nos vemos en un próximo video. El contenido, yo sé que también les va a gustar. Comida colombiana, comida mexicana, hay de todo para que se deleiten en este canal.